Muy buenos días a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a Conecta RH, este espacio que cada semana, cada miércoles nos une para poder conectar con personas de todas partes del mundo. Quiero agradecerles una vez más por unirse esta mañana y por sumarse a estas conversaciones tan valiosas que tenemos semana a semana, en la que siempre profundizamos sobre algún tema relevante para todos y todas. Por supuesto que esto lo hacemos con muchísimo cariño, con la intención de poder conectar con personas de todas partes del mundo y también para poder generar conocimientos y crecer juntos. Soy Rodrigo González y los voy a estar acompañando durante esta mañana porque tengo una tremenda invitada. El día de hoy hemos querido el profundizar sobre un tema que nos parece esencial en el mes del orgullo, la diversidad y la inclusión. Y qué mejor que Anabela Capetillo para hablar de este tema, una persona que además tiene un nivel de conocimiento enorme de grande. Anabela es asistente social, además tiene diplomados en diversas materias, es también speaker internacional, fue parte de los Top Boys y además, por supuesto, directora ejecutiva de sostenibilidad relacional, una organización que se dedica a profundizar sobre temas de no solo diversidad e inclusión, sino la importancia de la sostenibilidad en las organizaciones. Además, es promotora del voluntariado y un elemento que supe recientemente que me tiene súper interesado porque quiero saber más detalle. Quiere escribir un libro y la verdad que eso me parece un proyecto bellísimo. Anabela, muy bienvenida esta mañana. Qué rico tenerte aquí y compartir. Rodrigo, muchas gracias por la invitación. De verdad que este es un espacio que agradezco enormemente y también voy viendo saludos de amigos, amigas que se están conectando a este espacio de conversación. Por lo tanto, solo agradecer este espacio. Y sí, efectivamente el libro está ahí, está en etapa de cabeza hoy día, Rodrigo. Ahí lo estamos bajando con el equipo de sostenibilidad relacional para compartir experiencias de lo que significa este recorrido de acompañar a empresas para ser empresas más inclusivas. Bueno, yo decía que tú tenías una enorme experiencia porque te has dedicado a estudiar muchísimo el tema de la diversidad e inclusión. Bueno, hay algo que no mencioné, además eres socia de RedMad, Red de Mujeres en Alta Dirección y experta en cultura inclusiva porque te has dedicado a estudiar cuál es el comportamiento de las organizaciones, pero desde dentro. Y hoy día, bueno, con sostenibilidad relacional, acompañando a las organizaciones en ese proceso de cambio. Así que sin duda vamos a tener una nutritiva mañana. Los invito desde ya a compartir sus preguntas a través de la sección preguntas y respuestas y por supuesto también a escribir en el chat todas sus opiniones para seguir creciendo juntos. Anabela, por favor, la presentación es tuya, así que queremos escucharte. Ok, muchas gracias, Rodrigo. Y efectivamente lo que vamos a conversar hoy día es compartirles una ruta y compartirles una matriz de cómo nosotros creemos que es una forma viable de sostener relaciones inclusivas en las organizaciones. Así que vamos con eso. ¿Se ve la presentación, Rodrigo? Ahí tú me vas diciendo. Se ve perfecto. Muy bien. Entonces, vamos a hablar de construyendo organizaciones sostenibles. Todos leemos hoy día que cada vez más hay personas interesadas en partir con nuevos proyectos, los emprendedores cada día son más los que se lanzan con la posibilidad de que su proyecto tenga un sustento organizacional. A su vez, hay organizaciones que ya tienen historia y uno dice, bueno, ¿cómo hacemos que estas organizaciones sean igual que un lindo jardín? Cuando uno mira este paisaje, uno dice, ok, de seguro aquí hay una obra de la naturaleza, pero también es cierto que hay una obra de las personas que hacen posible que este paisaje se vea así. Entonces, si llevamos este paisaje a las organizaciones, nos preguntamos qué elementos necesita una organización para ser sostenible, entendiendo como sostenible que sea saludable en el tiempo. Y ahí nosotros vamos a ir haciendo
algunos recorridos. Y el primero, que es muy importante y con Rodrigo más de una vez lo hemos conversado, tiene que ver con hacer un diagnóstico de la cultura inclusiva. Tomar una foto de esa organización, de conocer cuáles son sus desafíos, de conocer cuáles son sus gaps, cuáles son sus brechas. Muchas veces cuando uno inicia un proceso de acompañamiento, viene la pregunta del por qué, porque hay que hacerlo. Y la respuesta tiene que ver con que todas las organizaciones son distintas, únicas y repetibles. Toda organización tiene una particularidad. Y cuando Rodrigo al inicio hablaba de que este es un mes donde el 28 de junio es un día especial del colectivo de la comunidad LGBTI, hay distintas organizaciones que lo abordan de distinta manera e incluso hay organizaciones que no lo abordan. Entonces, cuando hablamos de las organizaciones, hay que tener mucho cuidado de qué es lo que estamos replicando de otra organización, porque el nivel de madurez de cada organización es distinto. Aun cuando a veces podamos tener en los sitios web palabras similares y uno empieza a comparar lo que dice cada sitio web y uno dice son todas las organizaciones parecidas, la verdad es que cada organización tiene un ADN único. Y eso es importante cuando estamos definiendo conceptos como diversidad e inclusión. La diversidad es infinita. Las organizaciones hoy día han puesto foco en distintos pilares de diversidad. Hay algunos por un tema de ley, como aquellas empresas que tienen una dotación de 100 o más personas, que tienen que considerar el pilar de discapacidad como uno de sus focos. Hay otros que han ido agregando el pilar género, especialmente aquellas organizaciones donde hay una marcada inequidad numérica, como es el caso de minería, construcción, ingeniería. Más allá de los pilares que uno pueda definir como organización, es muy importante entender que las personas son diferentes. A veces ocurre que caemos en una trampa cuando estamos hablando de diversidad y tendemos a ponerles un sombrero a aquellos pilares. Entonces, supongamos generación, entonces decimos los millennials son de determinada manera, las mujeres son de determinada manera, y lo que tenemos que tener siempre claro que al igual que las organizaciones, las personas son diferentes. Cuando hablamos de diversidad, es bien importante recordar el principio de unicidad. Cada persona es única y repetible. Entonces, cuando estamos haciendo los diagnósticos, eso es clave tenerlo presente. Porque el desafío es que cuando reconocemos que todas las personas son diferentes, siendo distintos, ¿cómo hacemos que tengamos un trato que sea igual? A veces uno escucha decir, no, si las personas somos iguales. No, cada persona es única y repetible, pero no por eso implica que no debamos tener un trato igualitario basado en el respeto. Entonces, en el avanzar en los conceptos, cuando uno tiene claro esto, uno dice que si no estamos activamente incluyendo, activamente promoviendo relaciones de respeto con otro, probablemente sin darnos cuenta estamos excluyendo. ¿Y por qué? Porque estamos cableados para relacionarnos con lo que es parecido a uno. Mucha literatura dice, y acá les dejo esta cita, que si nos inclinamos a retener más información positiva de los grupos a los cuales pertenecemos que aquellos a los cuales no. ¿Cuántas veces uno escucha decir, no, pero eso dependiendo quién lo dice, y si lo dice alguien que a mí no me merece confianza, que es uno de los conceptos que vamos a ver hoy día, no lo valido? Entonces, cuando hablamos de diversidad, a veces no nos damos cuenta de esta realidad. Y es importante entender el concepto de inclusión cuando ocurre esta trampa, este riesgo, porque la inclusión tiene que ver con ese sentido de pertenencia, con esa energía de realmente sentirse apoyado, respetado,
de yo poder en la organización decir, hoy día estoy triste porque a lo mejor mi perro está enfermo y que nadie se va a reír de eso, poder decir que yo tengo una orientación sexual determinada y no voy a ser cuestionada por eso. Entonces, cuando uno tiene claro esto, uno dice si la diversidad es lo que hay, que pueden hacerse miles de distinciones, y la inclusión es cómo las personas se sienten. Entonces, ¿qué es lo que es exclusión? Porque si yo estoy apuntando a una cultura inclusiva, ¿qué es lo que no sería una cultura inclusiva? Y lo que no sería es esa conducta de prejuicio que niega o limita la igualdad de una persona, grupo social o institución. Entendiendo como prejuicio ese juicio que no es fundado y que por el solo hecho de mis creencias yo asumo que una determinada persona va a actuar de determinada manera. Y de manera natural, inconscientemente, porque está normalizado, yo genero espacios donde no la considero. Cuando hablamos de estos conceptos de diversidad, inclusión, exclusión, en más de una vez quizás hemos escuchado, o quizás uno mismo ha dicho, que son conceptos como humo, que son conceptos que no tienen mucho sustento. Y la verdad es que lo tienen porque las personas lo sienten. Y en eso yo les traigo la tarea de que ustedes recuerden algún momento en que quizás no te consideraron en alguna reunión que tú creías que tenías que estar, en una celebración, en un almuerzo. ¿Qué te pasó con esa experiencia? O se las pongo quizás en otro contexto, en un contexto familiar, que uno de sus hijos o su ahijado les cuenta que no lo invitaron a un cumpleaños. ¿Qué es lo que nos pasa con eso? ¿Cómo nos sentimos? De seguro no muy bien y quizás hasta una lágrima se nos caiga. Entonces, cuando nosotros queremos hablar de relaciones sostenibles en las organizaciones, tenemos que entender que cuando no son sostenibles, las emociones que empiezan a rondar en ese espacio hacen que sea difícil e incluso a veces imposible sostener reuniones sanas. ¿Y cuál es el riesgo? El riesgo es que nosotros normalizamos conductas de exclusión. Y cuando se normaliza culturalmente una determinada conducta, nos permitimos a veces tener una tendencia de ser francotirador, de permitir decirnos cualquier cosa. Y creemos que eso quizás es chistoso, pero no lo es. Esta semana, que es una semana donde hay varias actividades, donde se conversa en torno a la comunidad LGBTI, más, hay organizaciones que estamos en etapa de decir lo que significa cada una de las letras. En otras organizaciones estamos en otra etapa. Y con un cliente estuvimos en una conversación y él estaba muy afectado y me decía, ¿sabes lo que me ocurrió? Que me llamaron para preguntarme que por qué no decíamos qué significaba cada una de las letras LGBT. Y yo le dije que sí, que lo íbamos a hacer junto a Anabela, tal día y todo. Y la persona le preguntó que qué significaba la letra P. Entonces le dijo, no, pero no sé la letra P. Y la persona le dijo la P de pedófilo. Dejo unos segundos de silencio al decirles esto porque lo encontré grave, lo encontré muy violento. Y eso tiene que ver también con el permitir decir cualquier cosa, con el prejuicio de suponer que si eres de la comunidad LGBTI probablemente tienes ese tipo de conducta. Y eso implica tener conversaciones bien serias y conversaciones que pueden ser muy incómodas, pero el no sostenerlas es grave. Entonces, ustedes me podrían preguntar por qué hacer estas distinciones, así como yo les decía, por qué es importante hacer un diagnóstico.
Porque como dice Rafael Echeverría, nosotros tenemos que hacer distinciones. Rodrigo, acá necesito de tu apoyo. Dime, ¿de qué color es este cuadro que te puse ahí? Blanco. Muchas gracias, Rodrigo. Si esta pregunta se la hubiésemos hecho a los esquimales distinguen más de 30 tipos de colores blancos. ¿Ya? Entonces, siguiendo la lógica, ¿por qué es importante hacer distinción de concepto? ¿Qué es diversidad? ¿Qué es inclusión? ¿Qué es exclusión? Porque como dice Rafael Echeverría, no podemos observar algo para lo cual no tengamos una distinción. Y en este proceso de acompañar a las organizaciones en la sostenibilidad, hay que decirles, el hacer ese tipo de pregunta, ¿qué es lo que significa la letra P? Es un acto de agresión. Y como también dice Rafael Echeverría, la gente con diferentes conjuntos de distinciones vive en mundos diferentes. Recuerden que las personas somos todas diferentes y por lo tanto miramos el mundo diferente. Y cuando uno quiere sostener relaciones, esto lo tiene que tener claro. Y no lo puede descuidar en ese diagnóstico. Porque cuando yo hago esas distinciones, puedo tener el poder de hacer algo distinto. Y en este poder de hacer algo distinto, siguiendo con esta lógica, si nosotros tenemos un diagnóstico hecho, donde sabemos que a lo mejor hay un tema cuando hablamos de la comunidad LGBTI, porque hay prejuicios importantes, y no solamente prejuicios, sino que además nos permitimos ofender de esa manera haciendo esa pregunta. Pasamos al segundo elemento que nosotros le hemos llamado las 5C de una competencia relacional. ¿A qué nos referimos con eso? Nosotros creemos que en este proceso de sostener relaciones saludables en las organizaciones, primero tienes que tener la convicción. Muchas veces nos encontramos con personas que dicen, sí, mira, vamos a hacer esta charla, porque bueno, la vamos a hacer. Tiene que haber la convicción de que ese espacio de conversación algo va a generar en esa audiencia, porque creer para poder lograr algo es lo básico. Y segundo, que haya confianza, que yo tenga fe que cuando yo voy a decir eso, algo voy a lograr, que haya confianza en un pase gol en las organizaciones, que yo le puedo pedir a alguien que haga algo porque tengo la certeza que lo va a hacer. Y tengo la confianza también en mi propia persona de que algo voy a lograr en ello. Pero tiene más elementos. Tiene que haber coherencia, tiene que cuadrar el video con el audio. Cuando uno hace los procesos de onboarding en las organizaciones, uno muestra una organización para aquella persona que se viene incorporando, que a veces no coincide con lo que en el tiempo pasa. Y a veces no coincide cuando esa persona va a terminar en esa organización. La coherencia tiene que ver con que el video cuadre con el audio y no solamente con frases que son muy bien formuladas y que están en nuestro sitio web. Tiene que ver con los códigos caducan. Cuando nosotros les hablamos de los diagnósticos, ¿por qué son tan importantes que los diagnósticos vamos haciendo cada cierto tiempo? Porque si no, después tenemos solo fotos corporativas que no reflejan lo que a la organización le va pasando. Y las personas somos todas diferentes y las personas no somos iguales los 365 días del año. Y eso es importante que lo tengamos presente. A su vez, también es importante que tengamos cero tolerancia. En esta presentación no nos vamos a detener mucho en este punto, pero la cero tolerancia tiene que ver con que cuando una persona comete algún acto, tiene una conducta que está reñida con la política de la organización, independiente de su cargo, independiente de su antigüedad, la conducta debiera ser la misma. Cuando nosotros a veces empezamos a abusar de ciertas conductas, por ejemplo,
que yo decía el otro día en un webinar, que a veces desprestigiamos ciertos medicamentos corporativos, como es hacer un proceso de coach a un líder. A veces hay personas que con ciertas conductas no se puede hacer un proceso de coach, sino que se tiene que tomar otras medidas. Entonces, estas 5C son bien importantes para sostener relaciones. Y eso hace que uno como persona tenga esa competencia relacional. Entonces, siguiendo con esto, aquí hay que poner atención en la ruta. Tenemos el diagnóstico y estamos viendo si tenemos estas 5C. Tener muy claro lo primero hacia dónde queremos aspirar. Recordando a Alicia en el País de las Maravillas, cuando le pregunta al gato, ¿qué camino debo seguir para salir de aquí? La pregunta es, ¿a dónde quieres ir? Y recordemos que cada organización es única, cada organización está con distintas etapas de desarrollo, por lo tanto los caminos son distintos. Y en esta ruta que uno va haciendo, a veces hay un enemigo fatal, que es el que quiero detenerme unos minutos, que es la falta de confianza. Hay estudios que dicen que la crisis de confianza es lo que impide el desarrollar relaciones sostenibles. Yo coincido con esa postura porque si nos vamos a la definición del concepto, que confianza significa disponer la acción con otro, coordinar acciones con otros, cuando yo no coordino acciones con otro, no puedo lograr sostenibilidad relacional. Y volviendo a esta pregunta que le hacían, qué es lo que significaba la letra P, nos damos cuenta que es importante tener claro que la confianza se construye por medios de juicios que yo hago sobre el otro. Y cuando yo tengo un juicio de que la otra persona, por ser de una determinada orientación, es pedófilo, de seguro no voy a coordinar acciones con la otra persona. Si yo creo que las personas con discapacidad, por tener discapacidad, no son competentes para un cargo, no voy a coordinar acciones con otro. Y si no coordino acciones con otro, no voy a desarrollar una sostenibilidad relacional con esa persona. Y la confianza se construye en juicio de la sinceridad, que juzgo que el otro dice lo que piensa. Es cierto que la otra persona puede decir que la letra P corresponde a ese colectivo, pero hay que tener mucho cuidado de que no me permite ofender a un otro haciendo esa pregunta. La competencia es que juzgo que tiene los conocimientos y habilidades. En más de una oportunidad nosotros hemos hablado de la fatiga temática, a veces relacionada con los temas de diversidad e inclusión, que a veces queremos abordar un determinado tema y lo hacemos sin tener los elementos adecuados para hacerlo. Y por lo tanto, más que generar adherencia, generar motivación por ese tema, terminamos generando un rechazo. Tiene que haber credibilidad. Esto volviendo a las 5C, juzgo que la otra persona cumple con su palabra, que si nos vamos a juntar mañana a las 9, es mañana a las 9. Y si nos vamos a juntar mañana a las 9 con el paper revisado, vamos a llegar con el documento revisado. Y así hay una serie de elementos del involucramiento que juzgo que le importa como a mí lo que estamos haciendo. Esto que puede sonar muy lejano, cuando nosotros coordinamos acciones con otros, si la persona tiene estos atributos, se genera sostenibilidad. Entonces, ya tenemos claro que hicimos el diagnóstico y pasamos la prueba de las 5C. Tenemos las competencias relacionales. Ok, pero ¿cómo seguimos? Bueno, aquí viene un tercer elemento que tiene que ver con el GP, que nosotros le llamamos a quienes son los guardianes polinizadores. Porque podemos tener muchas ideas, tenemos la convicción, somos coherentes, queremos coordinar acciones, pero bueno, necesitamos que alguien haga esto.
Necesitamos que hayan marineros que muevan el barco. Y esto tiene que ver con los comités de diversidad, equidad e inclusión o comités de diversidad e inclusión. Las organizaciones le han ido poniendo un distinto nombre, distintos sombreros. Yo les diría que el sombrero, más allá de cómo lo bauticen, que sea aquellos guardianes que van a ir generando una masa crítica, es decir, en la medida que sea más de uno y que por favor no sea solo el área de personas, vamos a ir generando conversaciones que hacen un cambio en la cultura organizacional. El concepto de masa crítica, a nosotros nos gusta reflejarnos en esto que aparece acá, que dice, si alguien mira al cielo, nadie presta atención. Pero si son 3 personas las que al mismo tiempo levantan la vista, las otras también empezarán a mirar. Los comités tienen que tener claro eso, que tienen que ser capaces de contagiar a otros. Entonces, tenemos claro el recorrido, hicimos el diagnóstico, revisamos las 5C de las competencias relacionales, tenemos definidos que tenemos que buscarnos marineros que sean guardianes de las buenas prácticas, que estén atentos a que si alguien vuelve a preguntar si por qué no está la letra P o explícame la letra P, alguien de inmediato va a poner una alerta en relación a eso. Y para eso los guardianes tenemos que poner agendas conversacionales con intención. Tenemos que, en base a la fotografía de nuestra organización, que tiene características particulares, vamos a ir poniendo ciertos temas. Algunos temas posibles pueden ser los sesgos, que son esos prejuicios no fundados. Todas las personas tenemos sesgos. El tema es cómo los hacemos conscientes. Podemos seguir hablando de los estereotipos asociados a las personas, podemos hablar de la interseccionalidad, que es un concepto que es bien importante tenerlo ahí en la mesa, tenerlo en el radar, de cuando nosotros hablamos cero tolerancia, que más allá de tu cargo, más allá de tu antigüedad, los KPIs de cuándo contestamos los correos. A veces contestamos los correos dependiendo de quién lo escribe, ¿no? Y cuando hablamos de la categorización social, de cómo las personas las vamos poniendo en una caja, que a veces es un riesgo cuando nosotros perdemos el foco en la categorización social cuando hacemos distinciones de diversidad en nuestras organizaciones. Entonces, cuando hacemos este recorrido, tenemos que pensar que es un recorrido de todas las personas sin excepción. Sin excepción. La competencia relacional no es tarea solo del líder, es tarea de todas las personas, porque el contagio puede venir de cualquier lado. Y si queremos mantener ese paisaje bonito que yo les mostraba al inicio, la maleza puede partir por cualquier lado. Y sin darnos cuenta, de repente nos vemos llenos de maleza. Por lo tanto, cuando nosotros hacemos este recorrido que les he descrito acá, el quinto punto es resguardar esas culturas sostenibles. Hay que cuidar ese jardín. Y cuando a veces nosotros escuchamos como, no, mira, hace 3 años nos hicieron una sesión de sesgo. ¿Quién se va a acordar de esa sesión de sesgo? Uno se alimenta todos los días. Y uno constantemente tiene que estar haciendo estas agendas conversacionales que van a depender mucho de la fotografía actualizada de esa organización. A veces hay temas que creemos que no lo son y cuando le empezamos a dar a volumen a ciertas conversaciones que estaban en silencio, nos damos cuenta que es importante ponerla en una agenda organizacional, conversacional para todos. Entonces quiero terminar diciéndoles que para resguardar culturas inclusivas, habiendo dicho que el concepto de inclusión es que las personas nos sintamos respetadas, tiene que ver con que nosotros podamos generar culturas sostenibles. Y Rodrigo, que se incorpora acá con su pantalla, te voy a hacer esta adivinanza y con esto ya termino. A ver, Rodrigo, ¿qué dirían tus hijos si tú les preguntas, ¿cómo podemos saber
cuándo acaba la noche y cuándo empieza el día? ¿Qué te dirían? A ver, Yo cualquiera. creo que me dirían que es el sol el que marca el inicio y término de cada una. Cuando el sol desaparece en el horizonte, ¿Ya? comienza la noche. Muy bien. Cuando nosotros a veces hacemos esta pregunta, nos dice, mira, cuando me fui a duchar, cuando vino mi perro y me despertó. ¿Ah? Acá viene la respuesta a esta adivinanza. Un día un maestro preguntó a sus alumnos, ¿cómo podemos saber cuándo acaba la noche y cuándo empieza el día? Muy fácil, dijo un alumno. Empieza el día cuando al ver a un animal a lo lejos, distingo si es un cordero o un perro. No, dijo el maestro, eso no es. El día empieza, dijo otro alumno, cuando en la distancia diferencia una higuera de un sauce. No es eso tampoco, dijo el maestro. Los alumnos ya rendidos por no saber la respuesta le preguntan al maestro, ¿cómo se puede saber? El maestro respondió, la diferencia entre el día y la noche se da cuando al mirar a una persona cualquiera que vea, que sea, veo en ella persona. Si la vemos con alguna etiqueta, sea la hora que sea, es que nuestro corazón todavía se encuentra en la noche. Anabela, Muchas qué gracias. inspirador lo que nos traes, de verdad es inmensamente valioso. De repente soy un poquito, Cristian me dice, soy un poquito exagerado con los adjetivos que utilizo, porque además reiterativos, es muy grande, muy importante, Ah, pero de verdad me parece súper importante traer esta conversación, lo decíamos al comienzo, en el mes del orgullo, en que hablamos de diversidad e inclusión. Un desafío que también tenemos en las organizaciones, no solo hablar de diversidad e inclusión para el mes del orgullo, para el mes de la mujer en marzo, esto es todo el año. Todo el año deberíamos estar pensando en eso y quiero partir con una reflexión que también tiene que ver con tu presentación. Las organizaciones tenemos el desafío de considerar la diversidad e inclusión porque impacta directamente sobre el bienestar de nuestras personas, de nuestros equipos y también sobre los resultados organizacionales. Eso lo dice la evidencia científica. Hay estudios, sendos estudios. McKinsey es uno de los promotores de toda esa información que muestra de qué manera impacta sobre los resultados del negocio, la productividad, el desempeño de las personas y por lo tanto no es arbitrario que queramos implementar programas de diversidad y de inclusión. Ahora, la diversidad y la inclusión es diversa. Y quería partir haciéndote esa primera pregunta que te la he hecho muchas veces. ¿Cómo las organizaciones parten identificando cómo comenzar con un programa de diversidad e inclusión, considerando el momento en el que se encuentra la organización? Porque evidentemente, si yo analizo en el mercado, todas las organizaciones están en un momento evolutivo distinto. ¿Qué debiera yo hacer si quiero impulsar un programa de diversidad e inclusión? mm. Lo primero es hacer una fotografía con preguntas que pueden ser un poco incómodas. Mira, yo creo que una de las preguntas que nosotros hacemos en la encuesta tiene que ver con, acá usted en esta organización se atreve a decir todo lo que piensa, sí o no. Y cuando uno les pregunta, ¿usted cree que en esta organización debiera ser tema hablar de diversidad e inclusión? Y esas respuestas son muy guía, Rodrigo, para poder decir dónde tenemos que abordar. Ahora bien, nosotros cuando hacemos esas preguntas también, y lo hemos conversado muchas veces, como que las empresas quieren parecerse a la otra empresa, entonces quieren tomar todos los pilares de diversidad. O sea, hay algunas organizaciones que trabajan hoy día el pilar de los que tienen mascotas y han tenido que hacer una logística para llegar a sus mascotas. Hay otras organizaciones que a raíz de las últimas modificaciones de la ley tienen el pilar de cuidadores, ¿ya? De lo que significa quiénes en nuestra organización cuidan a un otro, cómo los podemos apoyar. Entonces, cuando uno logra hacer esas distinciones, uno dice un paso a la vez, sí, Rodrigo. O sea, uno te pueden gustar muchas cosas para comer, pero si las comes todas al mismo tiempo te intoxicas. Entonces, la intoxicación a veces en contenidos de diversidad e inclusión es una mala partida. Y alguien vi ahí a la pasada que significaba GP, son los guardianes polinizadores. Son aquellas personas que son
los que polinizan estas conversaciones y son los que están más atentos a decir, cuidado, eso no fue chistoso, eso no corresponde. Son aquellos que van cuidando el jardín, porque la maleza después cuesta mucho sacarla toda junta. Es muy importante el promover este tipo de actividades de manera transversal. No es algo que dependa de las áreas de recursos humanos. Nosotros podemos tener la iniciativa de promover el desarrollo de programas de diversidad e inclusión, pero sin duda involucra un cambio cultural y la necesidad de la transversalidad en el sentido de hacer parte a todos los líderes de la organización en la promoción de estos programas y su implementación. ¿Cómo podemos atraer precisamente a esas personas a estas conversaciones, que lideren ese proceso de cambio que requiere la organización y avanzar en la implementación de este tipo de programas? Mira, lo primero es darle la relevancia que este es un tema estratégico para la organización y por lo tanto la asistencia a estos espacios es de carácter obligatorio. Nosotros cuando hacemos las invitaciones siempre decimos, bueno, hazle un poco más suave el concepto y di asistencia certificada. Pero es importante que si tú quieres que las personas hagan las distinciones de lo que es una cultura inclusiva, de una cultura de exclusión, tienes que mostrárselo a toda la organización. Dicho eso, yo creo que es importante metodológicamente que el orden de los factores sí altera el producto. Y hay que partir por quienes tienen mayor poder en la organización. Porque cuando tienen poder y van a tener las distinciones, no tienen excusa. Ocurre, y no en pocas ocasiones, lamentablemente, Rodrigo, que uno se encuentra con que nos piden apoyo para acompañar a algunos líderes que están en un proceso de que han sido denunciados por acoso, por alguna conducta, algún comentario indebido, etcétera, etcétera. Y cuando hacemos el proceso de acompañamiento de esa persona, nos encontramos que la persona no había hecho distinciones. La persona decía, pero si eso fue un comentario nomás, si eso fue inocuo. No, los procesos de acompañamiento a las organizaciones es una manera de prevenir. Cuando no hacemos los procesos de prevención, lo que ocurre a veces es que se toman medidas de que es necesario desvincular a un gran talento en el área técnica, pero no es un talento en el área de competencia relacional. Y uno dice, ok, no es un talento en el área de competencia relacional, pero yo le di las herramientas, le di las distinciones. Entonces, por eso es importante que se haga con todas las organizaciones eh, y que se haga de una manera ordenada, de tal modo que para la audiencia tenga sentido el por qué esa organización ha puesto en su sitio web que es importante que ellos se definan como una empresa inclusiva. Lamentablemente a veces no tenemos ni claridad de lo que significa ser inclusivo, ser equitativo y usamos las palabras con mucha liviandad y las personas se dan cuenta de eso. Eso implica entonces que además de mostrar que esto es parte de una estrategia organizacional, se debe desarrollar de manera estratégica. No puede ser un programa como redactar el documento, hacer una política, mandar el correo con el documento adjunto y así damos por sentado que la gente lo entendió. Hay un proceso de sensibilización, de educación, de aprendizaje de parte de los equipos y por lo tanto tiene que estar acompañado no solo con esa visibilidad que se le da, al programa, sino también con la educación. Y probablemente te debe suceder que con muchas organizaciones pasa que te dicen, no, si queremos darle con esto, nos parece súper importante y te entregan presupuesto y vamos y equipo, pero Sí, cuéntame cómo sí. vas, cuéntame cómo avanzan. No, pues no me sirve contarte cómo avanza. Necesito que tú seas parte de esto. Necesito que hagas carne el programa y que seas promotor de eso. Y ahí viene, lo conecto a propósito de esto de polinizadores. eh, Necesitamos después un comité, un equipo que se dedique a darle visibilidad a esas microdiscriminaciones o a ese lenguaje que de pronto es equivocado, y que también acompañe a las personas que quieren darle visibilidad a su propia diversidad. ¿Cómo ha sido en tu experiencia el trabajar con esos equipos y el formarlos?
Mira, a ver, hartas preguntas. Voy a partir por el final y ahí se me dice si se me olvida alguna. Cuando se arman estos comités que le llamamos de diversidad, equidad e inclusión, que tienen el rol de polinizar y resguardar, es importante que tengan un proceso de formación-reflexión. Nuestra metodología siempre es formativa, reflexiva. No sacamos nada con decir, bueno, la discapacidad, vámonos al pilar discapacidad. Existen distintos tipos de discapacidad, distintos grados de discapacidad, los mitos de la discapacidad ya vistos. No, tiene que venir un proceso de reflexión. Y los guardianes de este proceso, los integrantes de este comité que nosotros les llamamos microinfluencers de diversidad e inclusión, nos gusta bautizarlos con ese nombre, tienen que tener un proceso de formación para que sean realmente guardianes de ese proceso. Porque, por ejemplo, cuando se revisa el pilar de multiculturalidad, hablar del duelo migrante, de que una persona cuando llega a otro país tiene un duelo, independiente de la razón por la que me fui. Y yo cuando lo supe, resulta que llego a mi equipo de trabajo y nunca me había dado cuenta que a lo mejor la persona de mi equipo, que es de otro país, a veces tiene nostalgia. A veces le da penita el que su abuela está en otro lugar, y a lo mejor puede tener algo tan simple como invitarlo el fin de semana a un lugar, a algo a almorzar. No es más que eso. Pero por eso en la presentación yo decía que la distinción es poder de accionar. Cuando yo conozco el concepto, me capacito en ese concepto, tengo mayores herramientas de coordinar una organización sostenible. Eso por un lado. Y en relación a los pilares de diversidad, sí me tocó una vez, que fue una experiencia muy loca para mí, de que los pilares de diversidad se enojaron entre ellos. Entonces, que no, que en el mes de la mujer, todo marzo, y resulta que cuando llega el mes de junio es solo un día. Y fíjate que se empezaron ellos como guardianes a descalificar y a deslegitimar. Por eso en la presentación yo te decía que es tan importante desde dónde yo estoy parado y que a veces hay días que yo me apasiono con un tema. Por eso la recomendación es que entendamos que hablar de organizaciones sostenibles requiere prepararse en el tema. Requiere estar preparado, porque si no genera fatiga temática y dicen, ¿sabes qué, Anabela? Esto pelearon ellos, entonces si ya pelearon ellos, no tenemos referente, etcétera, etcétera, etcétera. Así que eso yo te diría que es clave. No sé si me hiciste otra pregunta que se me olvidó dentro No, de... ¿No? está Ok, perfecto y esto perfecto. conecta Ya, con la siguiente pregunta que te quiero hacer, que también nos llega a través del chat. Por favor, sigan compartiendo sus preguntas a través del foro preguntas y respuestas y también en el chat compartiendo sus opiniones porque está muy entretenida la conversación. Anabela, ya. tomándome de esto último que tú mencionas, entonces dijiste en tu presentación, lo primero es hacer un diagnóstico, identificar dónde estamos. Después, identificar nuestras 5C, o sea, cómo la organización se comporta. Y de ahí viene el proceso de construir esta estrategia de cómo se va a desarrollar el programa de diversidad e inclusión, identificando cuáles son los grupos de interés y además las brechas, o sea, dónde estoy hoy y a dónde quiero llegar. Incorporamos nuestro comité y le damos el puntapié con el desarrollo de nuestra política. Cómo desarrollar un proceso de sensibilización, entendiendo ya que logramos el alinear a nuestro comité ejecutivo y a los líderes. ¿Qué vendría después en ese proceso de sensibilización y a la gran masa crítica de colaboradores del equipo de la organización? Mira, en ese proceso de sensibilización, cuando tú definiste, mira, vamos a trabajar con este pilar X, por ejemplo, pilar discapacidad, ¿ya? Vamos a trabajar sesgos, vamos a definir que existen tipos y grados de discapacidad. Ahí es importante ser bien creativo en usar distintas plataformas de sensibilización. Una de ellas es hacer talleres dirigidos a grupos pequeños, otros pueden ser webinar, que pueden ser para toda la organización, hacer conversatorios, que hemos participado, Rodrigo, yo he tenido el honor de estar contigo, de cuando las personas dan sus testimonios. Las preguntas no son inocuas. Y cuando yo a ti te pregunto algo, ¿qué significa para ti ser padre? Y tú lo cuentas, esa audiencia que te está escuchando espejea de alguna manera lo que tú contas. Entonces, hacer conversatorios, también obras de teatro,
hacer innovación urbana, hacer cosas distintas. No sé si te lo comenté alguna vez, nosotros antes de 2019, antes del COVID, justamente hablando de los prejuicios asociados a género, en una organización, nosotros hicimos que llegaran temprano en la recepción 3 personas, que eran 3 hombres vestidos elegantemente de terno. Y se sentaban adelante donde llegaba toda la gente y ellos sacaban el tejido y tejían. Eso ellos tenían que llegar antes de las 8 de la mañana, entonces estaban tejiendo en la entrada, ¿ya? Entonces uno llegaba, igual entre uno miraba y se iba a su piso, ¿ya? Otro miraba, se iba al piso. Y ellos ahí, con su traje corbata muy elegante, tejían. Y uno llegaba al piso y ¿qué pasaba? Y uno decía, oye, en el primer piso hay alguien que está tejiendo, ¿quiénes son? Generó un nivel de curiosidad tal y el área personas no decía nada, nadie sabía dónde venían y todo. Como a eso de las mediodía, se envía un correo a toda la compañía diciendo, hola, hoy día cuando llegaste quizás te encontraste con 3 personas tejiendo en la entrada. ¿Te llamaron la atención? Si es así y quieres conocer su historia, te invito mañana a un conversatorio que será en el auditorio en tal hora. Rodrigo, al otro día, o sea, la curiosidad del ser humano Claro. es infinita, llegaron todos a conocer la historia de ellos. Y ellos querían contar que eran personas que eran de un club de tejedores. Nosotros a veces los llevamos a algunas actividades y decían, nosotros no podemos sacar el tejido en el metro porque nos llegan comentarios desagradables. Mm. No lo podemos hacer. Entonces, con tu pregunta, Rodrigo, es a veces podemos encontrar distintas maneras de poner un tema en el tapete, ¿ya? Y ese tema generó, no te digo cuántas otras conversaciones. Y yo recuerdo que en una reunión con gerencia, uno de los que estaba ahí me dice, Anabela, yo en verano me fui a la casa de mis abuelos a estar con ellos en el campo, en otro país, en Costa Rica, y resulta que mi abuela tejía maravilloso. Y a mí me encantaba porque yo encontraba que ella se relajaba y yo le dije, ya abuelita, yo quiero tejer. Y me puse a tejer. Cuando volví a la capital, nuevamente a la casa con mis padres, mi abuela me había regalado sus palillos de toda la vida y lana para que yo tejiera. Y cuando se lo conté a mi padre, mi papá me dijo, pero me imagino que eso lo va a hacer en privado. Entonces son temas que creemos que no están, pero sí están. Por eso, cuando nosotros ponemos acá en este círculo de generar conversaciones con intención y que sean, Rodrigo, un tema a la vez. Porque si no, uno ya después no sabe de qué lo que le estuvieron hablando. Sí. Por lo tanto, la vía de sensibilización, de concientizar, de remover al otro, puede ser por esas vías. Muchas veces cuando pensamos en sensibilizar, en visibilizar, inmediatamente lo asociamos con una charla de capacitación. Sí, Y la verdad es que la charla de capacitación puede ser muy interesante, pero tiene un elemento que es clave en el proceso de aprendizaje. Las personas aprendemos fundamentalmente a través de la experiencia, de mm, hacer cosas, de ejecución, no desde ese rol pasivo en donde hay un experto que viene y me habla de un tema. Y el ejemplo que nos acabas de traer me parece inmensamente valioso, porque deja en evidencia que el aprendizaje se produce desde la experiencia, desde observar otros fenómenos, de salir de la caja. Y para eso no necesitamos grandes inversiones, porque ese es el otro elemento crítico. ¿Cómo destinar presupuesto cuando siempre los recursos son escasos? Bueno, no necesitamos contratar al experto que me va a hablar de el tema que me interesa instalar. Puedo hacerlo internamente, visibilizando entonces las propias experiencias de nuestros equipos. Y aquí te quiero hacer otra pregunta. Típicamente nos dicen, no, pero si es que en mi empresa no hay diversidad, porque trabajan, son todos hombres, porque una empresa ah, industrial y como son operarios, entonces ahí no hay diversidad. ¿Qué le dices mm. tú a esas empresas que cuando se observan tienen ese prejuicio de que no son diversas?
Claro, o sea, ahí el dato mata el relato, ¿no? El decir, la diversidad en términos de género, ustedes son 100% hombres. ¿Por qué no tienen mujeres? No, porque mira, no han llegado, no han postulado. La respuesta es decir, hagámonos la pregunta, ¿qué es lo que estamos pensando al momento de reclutar? Y ahí yo creo que traer a la memoria la experiencia de la Filarmónica de Boston, que por muchos años solo había hombres. Entonces decían, bueno, hay hombres, hay hombres. Y alguien dijo, bueno, ¿y qué tal si hacemos la audición a ciegas y empezar, y ponían un biombo, entonces las personas se ponían detrás, y resulta que empezaron a llegar mujeres. Entonces, cuando alguien nos cuenta eso, contrapreguntar cómo están siendo tus procesos de reclutamiento y selección. Y ahí se pueden usar estrategias bien interesantes, que con esto de las plataformas online también se pueden hacer, poner en situación de entrevista de lo que le preguntamos a una persona según su edad, su nacionalidad, su apariencia, que tiene que ver con la interseccionalidad. Yo creo que la diversidad está siempre y, como te digo, es infinita, porque yo digo son hombres, perfecto, pero hombres de qué nacionalidad, hombres de qué edad, de qué universidad vienen. Hay muchas organizaciones que hoy día dicen que sus currículos son ciegos porque, bueno, ya, la foto nadie no aparece, no nos interesa si hombre o mujer, no nos interesa la edad, pero la edad la podemos ir sacando igual por la edad de titulación, entonces es más fácil, ¿no? Pero yo les digo, ¿y le preguntas por la universidad qué es? Ah, bueno, es que sí, pregunta. Entonces, de repente son currículum medio baja visión nomás. ¿Ah? Y esas conversaciones tienen que ver con lo que te decía Rodrigo de hacer preguntas. Preguntas que pueden ser un poco incómodas, pero asimismo pueden ser muy iluminadoras de tomar ese camino de la Alicia. O sea, ¿qué es lo que quieres tú? Bueno, hagámonos esta pregunta y vámonos por ahí y no nos perdamos. Es súper importante entonces reconocer lo valioso que resulta un diagnóstico que nos permite medir la situación actual de la organización, comprender la diversidad, porque aunque digamos son todos hombres en esta empresa industrial, efectivamente hay otros elementos que pueden dar cuenta de esa diversidad porque todos somos únicos y irrepetibles, como lo has mencionado en varias oportunidades. Anabela, tú en tu última charla del HR Day hablaste de los silencios, la cultura del silencio. Y hay una pregunta de Patricia que me parece súper interesante. Ella dice, también existe el silencio organizacional por miedo, porque no me pescan, por cómo me afecta lo que me dicen otros, o da lo mismo. Tú ahí tienes una reflexión muy profunda que me parece súper valioso también visibilizar que ese silencio también habla. Sí, el silencio habla porque lo que no se dice no significa que la persona no lo percibimos, ¿ya? Las personas tenemos esos sensores que nos damos cuenta cuando una conversación nos incomoda, cuando algún comentario nos incomoda, más allá que yo no sea capaz en ese minuto de poner límite y decir expresamente, sabes que lo que acabas de decir no me parece, te pediría que no lo vuelvas a decir. A veces no tenemos esa competencia de asertividad para poder poner límite y nos vamos enojados a nuestra oficina, etcétera, etcétera. El tema es que ese silencio se normaliza en las organizaciones. Y la ecuación que nosotros lo veíamos justamente en el HR Day, que tenía que ver con que esa cultura del silencio se normaliza como complicidad normalizada. Entonces todos saben todo, todos saben que el elefante está ahí sentado, pero nadie lo dice. Entonces, a veces pasa que ¿por qué mantenemos esa complicidad normalizada? Pongámonos en el caso, Rodrigo, que somos los dos compañeros y yo te digo, Rodrigo, mira, anda tú, toca el tema y yo te acompaño. Yo voy detrás tuyo, tú toca el tema y yo te apoyo. Ya, tú confías en mí, juicio de confianza, sí, la Anabela me va a apoyar hasta el final. Lanzas tú el mensaje en la reunión y yo entro en modo avión, me callo, no digo nada, miro para el techo. Te quedaste solito. Probablemente se va a volver a acentuar esa complicidad normalizada. ¿Y cuál es el riesgo? Cuando tenemos cultura del silencio, normalizamos esa complicidad del silencio, generamos cultura de indefensión. Y en esas empresas donde hay puros hombres, probablemente si hay alguno que es de una orientación
sexual determinada, no se le va a ocurrir bajo ningún punto de vista decirlo. Y probablemente no va a estar mucho tiempo en esa organización, o si va a estar, no va a entregar el máximo de sí. Porque esta ecuación es que, ¿por qué uno habla de competencias relacionales? Porque con lo que tú decías, con todos los estudios, cuando hay competencias relacionales, hay competencias en las relaciones financieras y hay competencias en las relaciones productivas, porque todo es coordinar acciones con otros. Y por eso es clave hacerlo. Bueno, es esencial que hagamos parte a toda la organización en la incorporación de prácticas que estén enfocadas a promover la diversidad y la inclusión. Siempre digo, tú me has escuchado muchas veces, la diversidad para mí es un valor, debemos reconocerlo como un valor social precisamente porque todos somos únicos e irrepetibles. Desde la diversidad podemos ser más creativos, más innovadores, porque al ser todos distintos, pensamos todos distintos y ponemos foco o interés en distintas materias. Entonces hace muchísimo más enriquecedor el proceso de creación y de innovación. Cuando en una organización son todos más o menos parecidos, se vuelve hasta una lata, ¿no? Es hasta más entretenido ser diverso. Las Además que conversaciones son es distintas. sospechoso. Además que es Sí. sospechoso. Cuando nosotros en los procesos de coaching, de acompañamiento, nos dicen, sí, Anabela, fui y les pregunté, ya, ¿y qué te dijeron? No, les encantó la idea, pero a todos les encantó la idea, sí, ya, algo pasa ahí, algo pasa ahí. Y también otra cosa que me gustaría compartir es que a veces los microinfluencers, los que son polinizadores y guardianes, no son dueños de la verdad. Y eso es importante. Hay personas que les incomoda hablar de ciertos temas y tenemos que entender ese proceso también, ¿ya? A veces Es nos un proceso. creemos que esto es para todos y lo tenemos que hacer todo y mañana todos vamos a venir vestidos de esta manera. Y hay alguien que no quiere por distintas razones y eso también es respeto. La cultura del respeto es algo que debemos Así es, promover sin duda, así es. siendo por supuesto súper comprensivos, no solo con el momento de la organización, sino también con el momento que cada persona esté viviendo. Es fundamental derribar mitos y estereotipos, es un proceso. Esto puede ser lento, incluso para algunos equipos puede ser hasta agotador tener que repetir sistemáticamente lo mismo, pero es la única manera, porque es a través de la repetición que generamos hábitos y logramos el deconstruir esos prejuicios o estereotipos que están tan instalados en nuestra sociedad. Anabel, ha sido una mañana tremendamente Ah, enriquecedora nuevamente. Me encanta conversar contigo. Tenemos además tantos denominadores comunes, compartimos tantas ideas, sueños y expectativas sobre cómo generar valor en las organizaciones desde la diversidad y la inclusión. Ha sido de verdad un placer compartir esta mañana contigo. el placer ha sido mío, Rodrigo, de verdad. Se me ha pasado volando esta hora de conversación y espero que quienes se hayan conectado tenga sentido lo que quisimos compartir. Vamos a compartir con un Revive, por supuesto, este webinar y los dejamos invitados a nuestro próximo Conecta RH, Riesgos Psicosociales e Impacto de la Ley Carín, un webinar que vamos a tener la próxima semana, 3 de julio, como cada miércoles con Daniela Guzmán, coordinadora de Riesgo Psicosocial de H. Así que no se lo pueden perder. Y por supuesto, prepárense para el segundo Congreso de Capacitación y Formación, liderando el futuro del trabajo a través del aprendizaje que vamos a tener el 7 de agosto en el Hotel Intercontinental y por supuesto el 8 y 9 de agosto vía online. Recuerden también mantenerse informados a través de nuestra página web y de nuestras redes sociales sobre todos los eventos porque tenemos una abultada agenda, así que compartan y siempre, por supuesto, generemos conocimiento en colaboración. Gracias por estar ahí, un abrazo a todos y todas, soy Rodrigo González y esto fue Conecta RH.